Hoy podemos llegar más cerca que antes. No espere que lleguemos en donde está usted. Él es uno de los manifestantes que el jueves último protestó cerca a Palacio de Gobierno contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y en defensa de la congresista Patricia Chirinos, quien le ha imputado al premier frases agraviantes y misóginas. Pero no es un manifestante cualquiera. Es quien coordina a nivel nacional uno de los colectivos civiles aparecidos en las últimas elecciones para hacerle frente a un supuesto fantasma que recorre el Perú, el comunismo. No espere, porque le juro que le va a ir mal. No solamente a usted, sino a todos los terroristas que pretenden meterse al gobierno de manera fraudulenta como se han metido. Ese día, este puñado de manifestantes pertenecientes al colectivo Ciudadanos por la Democracia, que dirige Andrés Capelletti, llegó junto con otros grupos de extrema derecha como la Resistencia y los Combatientes a una de las calles laterales de Palacio para exigirle al presidente Pedro Castillo que eche del gabinete a Bellido y a otros ministros tildados de terroristas. Por eso, Capelletti decía que era lo más cerca que habían llegado. Parecían sentir haberle tocado las barbas al león. Así es que, señor Castillo, está en sus manos que esto no se desborde. Está en sus manos sacar a estos miserables que solamente defraudan a las mujeres del país y a todo el Perú entero. Pocas horas antes de aquella marcha, Epicentro TV entrevistó a Andrés Capelletti Jauregui para conocer la naturaleza de su colectivo y sobre todo cómo piensa, qué planes políticos tiene, con quiénes se organiza y sobre todo cómo se financian. Asegura que su colectivo no es de derecha, sino que agrupa a gente de varias posiciones. Sobre él, dice ser empresario del espectáculo y de la construcción. Su padre fue un docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, asesinado en 1988 en plena clase por Sendero Luminoso. Su familia es de conocida militancia aprista en Ayacucho. Yo soy aprista, vengo de una familia tradicionalmente aprista en la región Ayacucho, pero mi mística, mi formación, mis principios siempre van a ser apristas. En el APRA es considerado un cercano al ex parlamentario y ex premier Jorge del Castillo, quien también tiene su propia agenda de viajes pro vacancia presidencial. Leí que usted lo consideraba del ala de Jorge del Castillo, un jorgista y no necesariamente un alanista. ¿Eso es correcto? No, eso no es correcto. Nosotros siempre hemos apoyado al partido, digo nosotros porque siempre nos hemos inmiscuido a nivel de núcleo familiar, ¿ya? Mis hermanos, mi madre y toda mi familia somos apristas. Pero usted es muy allegado a Jorge del Castillo. Yo soy amigo de Jorge del Castillo, tengo mucho aprecio, así como lo tuvimos por el presidente Alan García. Capelletti no es cualquier activista. Ha compartido cartel con Lourdes Flores y el mismo Jorge del Castillo, viajando a algunas ciudades del país para ofrecer discursos en los denominados mítines por la democracia. Sin dejar de lado las marchas contra el gobierno de Castillo, ahora busca llevar a su colectivo a otro nivel, el político. Que necesitamos dar un segundo paso, pero sí necesitamos conocer más el comunismo y a partir de este mes vamos a hacer capacitaciones descentralizadas en temas de constitución, vamos a enseñar lo que es la historia política del Perú, la gestión pública, cómo funciona la gestión pública, pero también vamos a nosotros enseñar lo que fue Sendero Luminoso y el Partido Comunista del Perú. Para él, Jorge del Castillo es, por supuesto, bolo fijo en este siguiente paso. Al hablar personalmente, por ejemplo, con Jorge del Castillo lo que él quiere empezar es a hacer escuela, y hacer política también es hacer escuela. Él quiere hacer escuela. Él no tiene, desde que yo sepa, no tiene la ambición de querer ser secretario general, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos candidato. Pero no es el único. Para sus escuelas de formación, Capelletti ya tiene perfilada una variopinta plana docente o de capacitadores. Hemos hablado con Enrique Cornejo, quien es un economista destacado en nuestro país. También está con nosotros Víctor Ponce,
que es el editor del Montonero, es amigo también y asesor del colectivo Ciudadanos por la Democracia. El día de hoy voy a conversar personalmente con el doctor Jorge del Castillo. Definidos los capacitadores, ya tiene casi listo el itinerario de las jornadas. El 18 vamos a estar en Trujillo, capacitando a Tumbes, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Ancash y Trujillo. El 25 vamos a estar en Lima, capacitando a Ica, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Cerro y Pasco. Y el 2 de octubre vamos a estar en Arequipa, capacitando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa. Y tendríamos pendiente ver la posibilidad de hacer algo en la selva. Todo esto, por supuesto, significa gastos para viajes, alimentación y viáticos, tanto para el colectivo como para los capacitadores. Capelletti dice que los fondos salen de la venta de polos y poleras color negro con el escudo nacional, que de un tiempo a esta parte ya han sido vistos en las protestas, así como el apoyo de colectivos del interior con quienes ya vienen trabajando. Nada de aportes empresariales, según dice. Lo fuerte de todo ha sido el cariño de cada uno de los colectivos de las regiones. O sea, no ha habido una sola región en la que nosotros hayamos gastado un centavo en hospedaje y en alimentación, porque han sido ellos los que nos han cubierto los gastos. O sea, no han gastado, porque ustedes han viajado bastante, ¿no? Así es. No, hemos gastado de la nuestra, por supuesto que hemos gastado. Más del 50% del gasto absoluto ha salido de nuestros bolsillos. En la etapa que ya culmina de su colectivo, la de las marchas y los mítines, Capelletti fue invitado junto con Jorge del Castillo, Lourdes Flores, Juan Cheput, entre otros, a ciudades como Arequipa, Trujillo e Ica. El de Arequipa fue uno de los más comentados. Lourdes Flores y Jorge del Castillo aseguraron a Epicentro TV que viajaron básicamente con su dinero, y Juan Cheput se excusó de hablar de ello, pero dijo haber pedido que ya no se hagan más marchas. En el caso de Ica, yo he pagado mi carro, yo he puesto mi carro en gasolina. En el caso del norte, yo he pagado un taxi de Chiclayo a Trujillo. En el pasaje Lima, Piura, Trujillo, Lima, se gestionó a través de la Coordinadora Republicana, o sea, a través del UAP, con alguien que colaboró. Y en el caso de Arequipa, ha sido alguien de Arequipa que nos mandó el pasaje, sí. No me lo proyecto ninguna coordinadora republicana, yo puedo mi pasaje. ¿Y el hospedaje? El hospedaje, no hemos regresado el día usualmente. Sí, yo considero que ya las marchas han cumplido un ciclo y además en los últimos días se ha visto una duplicidad de esfuerzos, ¿no? No hay un liderazgo claro. A veces hay convocatorias, como se vio hace 2 domingos, de una marcha en la Plaza de la Peruanidad y otra marcha en la Plaza San Martín. Antes de los mítines, el colectivo que dirige Capelletti protestó contra el supuesto fraude electoral y tras la asunción de Pedro Castillo como presidente, lo hizo contra el comunismo y el terrorismo. En casi todas las ocasiones estuvo al lado de grupos como la Resistencia, los Combatientes y los Insurgentes, entre otros, considerados extremistas de derecha y violentistas. Y en honor a la verdad, quienes me conocen y quienes me ven siempre en las marchas, si hay alguien que se pone a defender en principio a los policías, soy yo. El primero que evita cualquier tipo de desmán soy yo. Veamos a Capelletti en acción. El pasado 14 de julio ocurrió una de las marchas más violentas de los colectivos anticomunistas. Y es ahí donde yo descubro, por ejemplo, a Ricardo Flores, asusando a la gente a querer meterse, y él empieza a culparme a mí por el hecho de que yo había convocado. Oye, yo puedo convocar a 10.000 marchas, pero ninguna tiene que ser violenta. Y ahí es donde yo le recrimino, le dije, eres tú el que estás asusando esto. Fue el día en que un activista llamado Álvaro Subiría agredió a la periodista Fátima Chávez de Canal N. En estas imágenes, Capelletti y Subiría posan para selfies. Bueno, yo a él lo veo siempre en las marchas y cada oportunidad que él tiene, no solo conmigo, sino con todas las personas, ahí él va y se toma un selfie. Entonces, él no es parte del colectivo. Ese mismo día, una turba retuvo el vehículo oficial del entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte. En las imágenes que quedaron registradas, se le ve a Capelletti delante del auto.
Cuando me pongo frente al vehículo fue porque torpemente el chofer avanza y había una señora que estaba exasperada en la punta del vehículo, y entre la presión del vehículo y de la gente, la señora se desvanece y se mete bajo el carro. Y fui yo con un amigo más quien sacamos a la señora de debajo del carro. A esta señora no se le ve en las imágenes. Yo tengo algunos videos que te puedo compartir en donde se ve que está esta señora. Al cierre de esta edición, Cappelletti no enviaba los videos. Ciudadanos por la Democracia y los demás colectivos también han intentado ingresar al perímetro del inmueble de Breña, en el que se alojan el presidente Castillo y su familia. ¿Por qué han marchado hacia la casa donde se hospeda el presidente Castillo? Porque las marchas tienen que ser claras y contundentes e ir donde la gente que queremos que nos escuche. Claro, pero ¿por qué No tiene ningún sentido. quieren pasar la línea de seguridad? ¿Por qué quieren traspasarla? Pero si es que hacemos nuestra bulla de acá, nadie nos escucha. Así de simple. O sea, ¿por qué? Esa es la respuesta, ¿no? Porque necesitamos hacernos ver, hacernos sentir y hacernos oír. El jueves último, horas después de la entrevista sostenida con él, se dirigió a la marcha contra Guido Bellido. En el camino a Palacio de Gobierno, unos sujetos a su lado sacaban del camino las rejas colocadas por la policía en las calles aledañas a la Plaza Mayor. Él observaba muy cerca y esperaba. Luego, con el camino ya despejado, continuó marchando hacia Palacio de Gobierno. Estos colectivos han anunciado que las marchas hasta Palacio continuarán hasta lograr la salida del premier Bellido del gobierno y como objetivo final la vacancia del presidente Castillo. El anuncio así ha sido dado.